pensamos y lo dejamos a un lado y no pensamos que Dios pueda hacer algo. Hay dos ingredientes importantes que nosotros debemos tener en cuanto a la oración. Primeramente, necesitamos guardar nuestro corazón, porque muchas veces al no ver la contestación de Dios, pensamos nosotros que Él nos ama, que Él no nos ama. Y quiero decirte que realmente el amor de Dios se manifiesta a cada momento en cada uno de nosotros. Tú eres importante para Dios. Dios te ama con amor eterno. Cuando éramos pecadores, nos amó. Y ahora que somos sus hijos, ahora nos ama y nos viene sobre nosotros para bendecirnos a cada momento. Necesitamos entenderlo. Y la segunda cosa que necesitamos hacer es persistir en lo que Dios nos ha manifestado. Persistir en lo que Dios nos ha hablado y nosotros seguir clamando delante de su presencia. El Señor una vez le dijo a la gente y le enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no que desmayar. Hay una necesidad de orar siempre y que no desmayar. Así que, amados, necesitamos persistir, necesitamos seguir. Yo aquí veo una historia importante de una mujer que no se rindió ante ninguna circunstancia, que estuvo dispuesta a enfrentar una batalla, que estuvo dispuesta a seguir adelante hasta ver conseguida su petición. Yo creo que aquí, en este lugar, hay personas que han tomado también esa decisión en su corazón. Poder decir: Señor, no te suelto hasta que tú me bendigas. Y queremos hoy ver milagros, y queremos ver prodigios, y queremos ver cosas que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Las luchas continuas y los problemas que hemos pasado por años muchas veces nos hace rendirnos en la batalla. Unos se cansan y otros hasta se enojan por no ver cumplidas sus expectativas. Y piensan que nacieron para tener mala suerte. Dile al que está a tu lado: tú no naciste para eso, tú naciste para ser bendecido. Así que tenemos que saber, amados, que hay actitudes que nos llevan a nosotros a ver un milagro de Dios en nuestra vida. La primera cosa que necesitamos tener dentro de nuestro ser es una carga o una necesidad. Cuando hay una carga o hay una necesidad, va a haber siempre un clamor. Yo no voy a estar orando nada más así, a la ligera. Yo voy a estar clamando a Dios para que Dios haga un milagro. Y esa causa del clamor que yo elevo delante de su presencia, que realmente voy a ver una contestación de Dios. ¿Cuántos oran por los alimentos? ¿Cómo oras por los alimentos? Estás en la mesa y ¡ah! ¿Estás clamando? ¿Cómo oras? Nada más una oración superficial de acción de gracias, ¿verdad? Pero cuando hay una necesidad y no has comido por muchos días, yo creo que sí oras de otra manera, ¿verdad? Empezamos a orar con una manera diferente. Ahora, con el secuestro de mi hijo, yo estaba delante del Señor porque había cosas que podían suceder ahí difíciles. No sabíamos contra qué estábamos enfrentando. Así que tomamos una decisión de decir: prefiero tener un problema en un momento y clamar a Dios en un momento, que estar 15 días o un mes recibiendo telefonemas o hablándome en el radio diciéndome: se va a morir tu hijo, se va a morir si no me entregas esto, se va a morir si no me entregas. Oye, qué angustia y qué desesperación puede ser eso. Y yo tomé una decisión: vale más un momento donde suceden cosas y ya se terminó la situación. Y así fue que tomamos la decisión de enviar el ejército para que lo liberara. Pero en ese momento, amados, todos estábamos en el piso. Todos estábamos con un clamor: Señor, te pedimos por la integridad física de nuestro hijo. Estábamos clamando, todos gimiendo, llorando delante de la presencia de Dios. Y así, amados, Dios contesta nuestras oraciones. Vemos en las escrituras de gente que está clamando
delante de la presencia del Señor. Y vemos, por ejemplo, a Ana. En las escrituras nos habla en 1 Samuel de una mujer que se llamaba Ana, que no tenía familia. Y aún que solamente ella movía sus labios, dentro de su interior estaba el clamor. Y ella decía: Señor, dame un hijo. Y aunque solamente movía sus labios, el clamor salía desde su interior, desde sus entrañas, clamando profundamente delante de la presencia de Dios. De tal manera que el sacerdote que estaba ahí, Elí, se acerca a ella y le dice que está borracha. Le dice ella: no, Señor, es temprano aún y estoy clamando por años delante de la presencia de Dios que me dé un hijo. Y dicen las escrituras que el sacerdote le dijo: de aquí a un año tú abrazarás a tu hijo. A causa del clamor que ha salido de dentro de tu corazón. Recordamos nosotros al hombre ciego. Ese estaba de nacimiento ciego y sabía y oyó que venía Jesús. Por años él tenía una visión solamente en su mente, definitivamente. Y había la visión de poder él ver y contemplar todo lo que había a su alrededor. Y dijo: llegó el momento donde voy realmente a recibir lo que Dios ha preparado para mi vida. Y dicen las escrituras que cuando oyó que venía, él empezó a clamar: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la Biblia que los discípulos lo callaban y le decían: no molestes al maestro. Pero cuando los discípulos decían esto, el clamor era mucho más fuerte y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. De tal manera que el Señor se tuvo que detener. Cuando tenemos un clamor, amados, nosotros vemos que el Señor se detiene ante estas oraciones, ante este gemir. No se trata nada más de una oración superficial, sino se trata de una oración que nace en nuestras entrañas con una carga profunda, y clamamos delante del Señor para que suceda un cambio alrededor nuestro, una contestación a nuestra oración, de tal manera que Jesús sanó a ese hombre ciego. ¿Y qué podemos ver en las escrituras de guerras que pasaban los reyes? Se vinieron y se enfrentaron 3 reyes, los de Seir, de Amón y de Moab, contra el pueblo de Israel. Y el rey Josafat se inclina a tierra, se tira a tierra y dice: Señor, ni sabemos qué hacer, ni puedo enfrentarme a estos guerreros, no podemos hacer nada en absoluto. De repente el Señor escucha su oración a causa de su clamor, y dicen las escrituras que vino el profeta y le dijo: hoy no es necesario que ustedes peleen contra ellos, el Señor les va a dar la victoria. Y amados, no es nada más una oración simple, sino es un derramar nuestro corazón delante de su presencia, y entonces vamos a ver una contestación delante de la presencia de Dios. Así que esta mujer cananea, eso era lo que hacía. Ella clamaba y decía: Señor, ten misericordia, mi hija es gravemente atormentada por un espíritu inmundo, la arroja, la quiere destruir. Estamos padeciendo aquí en nuestra casa por esta situación. Hay necesidades en tu casa. Vamos a clamar delante de su presencia, vamos a gemir delante de Él, y estoy seguro que Dios va a hacer un milagro en tu vida, en tu familia. Necesitamos clamar al Señor. Entonces, esta era una mujer cananea, no era del pueblo de Israel. Había una situación que Jesús no había venido a salvar o a predicar a los gentiles. Él venía a predicar solamente a quienes, a los suyos vino, y quienes, los suyos no le recibieron. Él no iba a predicarle a ellos, y aparte era una mujer separada del pueblo de Israel. ¿Cuántos saben que hay tanta gente que clama a Dios que ellos no son hijos de Dios? No han recibido a Jesucristo en su corazón. Todos piensan o creen que los pueden escuchar, tal vez. Y tal vez Dios escuche el corazón de ellos y vea su corazón.
Pero amados, para poder tener la bendición, necesitamos saber que solamente los hijos tienen el pan para bendición. Necesitamos saber que Dios no oye a los pecadores. Y si acaso se pide mal, para sus propios deleites, dicen las Escrituras, pero no para realmente ver una bendición a su alrededor. Todas las cosas que están fuera de la palabra de Dios nos pueden separar de la presencia de nuestro Dios poderoso. Por ejemplo, los resentimientos. ¿Cuántos saben que Dios no escucha la oración de un resentido? ¿Sí o no? Dice la Biblia que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdonará. Así que necesitamos saber que Dios no escucha a personas que están fuera de sus propósitos, fuera de su voluntad. Ella clamaba y decía: ten misericordia, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y dice la Biblia que Jesús, ¿qué? No respondió palabra, no le decía absolutamente nada. Ahora, ¿por qué no hablaba el Señor? ¿Por qué no le decía nada a esta mujer? Yo he visto gente que viene conmigo, me dice: pastor, estoy padeciendo algunas necesidades económicas, ¿puede orar por mí? Y uno se queda callado y se queda viendo a la persona y ni dice nada muchas veces, pero ves a la persona y dices: este es mi diezma, y quiere bendición, y quiere abrir las ventanas de los cielos, y trata mal a su esposa, no se lleva bien con las gentes a su alrededor, tiene problemas graves en su interior, y todavía así quiere que se ore por él para bendecirlo solamente. Y no respondemos y nos quedamos callados. Muchas veces Jesús se quedó callado. Jesús no habló. Cuando esta mujer se acercó, ¿por qué no habló? Pregunto, ¿por qué no habló? ¿Cuál era la barrera que había? La barrera que había era que no era parte del pueblo de Dios. No habló. Ahora, la Biblia enseña algo importante, hermanos. Y dice la Biblia en Isaías, capítulo número 1, dice: estemos, ¿qué? A cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La Biblia nos enseña que nosotros podemos argumentar, que nosotros podemos dialogar con el Señor para ver si nosotros, con nuestro diálogo y al estar a cuentas, nosotros podemos hacer que el Señor cambie de pensamiento. ¿Cuántos lo saben así? Dios puede hacer que se cambien las cosas cuando nosotros argumentamos correctamente. No estén pensando que soy hereje. Déjenme decirles algunas cosas en las Escrituras importantes. Por ejemplo, ¿saben ustedes quién era Ezequías? Ezequías era un rey de Israel. Y viene Dios al profeta Isaías. Le dice: entra en la casa de Ezequías y dile que va a morir. Ya va a perecer. Y que arregle su casa. Y entra el profeta y le dice al rey Ezequías: arregla tu casa porque vas a perecer. Y dicen las Escrituras que sale el profeta. Y Ezequías había servido a Dios. Había quitado las imágenes que había en Israel. Había llevado al pueblo a una unidad, a una adoración a Dios. Toda la gente había determinado en su corazón hacer pacto con Dios, de tal manera que cambió la vida espiritual totalmente del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que empezó a argumentar así: Señor, yo te he servido con todo mi corazón, he buscado tu rostro, determiné hacer pacto contigo y vivir para ti y clamar a ti y hacer tu voluntad, y llevé a este pueblo a adorarte con todo su ser, con todo su corazón. Y dicen las Escrituras que convenció a Dios
Iba saliendo el profeta del palacio, cuando le habla Dios al profeta,